Hola, yo soy Alex, esto es Noctámbulo y les quiero comentar las lecturas que hice durante enero de este 2022, a la vez que hago un dibujo de Nanai Ren porque Panini México va a traer este manga eternamente en pausa de Ai Yazawa y del que estoy profundamente enamorada desde hace más de 10 años. Aquí están los libros en orden cronológico. Unos otros sin estado, Yasnaya Elena Aguilar Gil, nació en Ayuc, ubicada en la zona geográfica conocida como Oaxaca, México. Creo que Yasnaya es una de las voces más importantes con las que podemos contar. Tiene una lucidez, una generosidad y un cariño inmenso para explicar toda esta serie de circunstancias y características por las que atraviesa y viven los pueblos originarios en un activismo por mantener y preservar sus usos, costumbres, así como sus lenguas, y también como reflexiones inmensas desde qué es ser una mujer catalogada políticamente como indígena, que es racializada, y de cómo ni el concreto ni todas las aspiraciones eurocentristas son las únicas formas válidas de vivir. He tenido la oportunidad de seguir las conferencias y publicaciones diversas que hace Yasnaya, ya sea en el diario El País, en los artículos y ensayos que comparte en sus cuentas de Facebook y lo que antes tuiteaba, así como su libro de manifiestos y algunas recomendaciones a las que he podido acercarme, ya sea en poesía, como el libro de México Racista, una denuncia de Federico Navarrete. En fin, que su trabajo es inmenso y completamente admirable. Y este pequeño librito no puede ser la excepción. Es un ensayo en el que se retoma toda esta figura del Estado y de cómo ha barrido sistemáticamente las identidades diversas que encierran el territorio que demarcan como un país. Es importante recordar que los países son solo líneas imaginarias que han trazado los seres humanos, basadas únicamente en quién tiene el poder y quiénes son los colonizadores y quiénes han tenido las armas para poder dominar a otros pueblos, y de cómo buscando una hegemonía crea este mito del mestizaje, y es que todas las personas somos iguales, todas son mexicanas o colombianas o chilenas, de una forma que empiezan a hacer un desplazamiento del lenguaje y de creencias y de usos y costumbres, porque si tú hablas ayuk, si tú hablas ñañú, si tú hablas alguna otra lengua originaria, no se te va a atender, ni siquiera en tener un registro civil, una atención médica, un acceso a justicia y registros de documentos que demuestren que tu tierra son tu tierra, a menos que renuncies a tus lenguas y hables el español, que renuncies a tus usos y costumbres que te dan una identidad y que creemos este fantasma patriotero de es que somos esto, rinde tributo a una bandera, a un himno, muere por una patria. Así que leer este ensayo es un acceso inmenso a aprender y reconocer cómo hay naciones que no tienen un Estado, que no tienen un ejército, que no tienen una ordenanza pasivo-agresiva o plenamente agresiva para indicar el cómo deben ser únicamente las cosas y tus aspiraciones, sino que hay estos espacios autónomos, autogestivos, con ordenanzas a través de personas que deciden servir al pueblo. Rompe este cascarón que tanto el capitalismo como el Estado ha tratado de forjarnos a hierro, de que no hay otras maneras de organizarnos, pero sí las hay y deben ser preservadas y de las cuales tenemos que aprender sin llegar a idealizarles, porque obviamente son seres humanos y tendrán sus cualidades tanto como sus defectos y habrá errores en el proceso, pero creo que cuando se tiene claro que lo que se busca es el bienestar comunitario, hay una identidad de comunidad. Repito, es sin romantizar, pero me viene mucho a la memoria esta cita de un mundo donde quepan otros mundos. De verdad agradezco mucho a Yasnaya por este libro. Binti Nidio Corafor, Nigeria, Estados Unidos. Esta historia narra de Binti, que pertenece a la comunidad Himba, y de cómo tiene estos deseos inmensos de asistir a la universidad, así que emprende un viaje que podemos llamar interestelar para poder llegar. Y como toda aventura se va a encontrar con adversidades en su camino. Es una historia bastante imaginativa, pero
sí puedo acotar que me recordó mucho a esta película de inteligencia artificial que dirigió Steven Spielberg allá por mediados de los 90, el que sientes como muy encaminado a donde va la historia y de pronto tiene un giro que yo calificaría como tal vez demasiado fantástico, no ciencia ficción. Así que me dejó con un ok. Es muy claro que la autora hizo todo el trabajo de escritura, que este es su proyecto, pero cuando alcanzas a leer los agradecimientos, tal vez entendamos por qué hizo este giro de volante. No sé si voy a continuar con la saga. Retrato involuntario, Azahua Marina, México. Este libro es una colección de relatos históricos en los que se aborda el tema de la fotografía como un acto de violencia o de interferir sobre una persona o una comunidad. Cuando es bajo permiso o bajo coerción que te hacen a ti una fotografía y de cómo puedes llegar incluso a vulnerar a la persona, a su derecho de decir que no, ya sea porque es muy evidente su lenguaje y su voz diciéndolo, o porque ya no tienes el acceso para solicitar el permiso, en este caso cuando alguien ha fallecido. Creo que coloca bastantes puntos éticos a discutir, porque si tú eres una persona que se dedica a la fotografía, ya sea de forma periodística o artística, podríamos incluso preguntarnos quién o qué te da la facultad de tomar la foto. ¿Te lo da tu trabajo? ¿Te lo da la orden de una persona? Una persona que pueda estar o no violentando los derechos de otros individuos. La facultad te lo da el simple hecho de portar una cámara fotográfica, un celular. Creo que es una obra que hace muchas reflexiones bastante importantes y que podrían incluso continuarse en otros libros o a través de otros escritos, porque incluso me lleva a pensar cómo es que la cotidianidad nos ha hecho creer que el simple hecho de estar cargando con un celular y con una cámara integrada nos da un derecho de poderle tomar fotografías a cualquier cosa, animal o persona que nos vemos en la calle. La intromisión que hacemos con nuestras fotos, ¿dónde terminan esas líneas de investigación periodística, de disfrute, de tocar los espacios y las intimidades de las otredades? A lo mejor la única observación que haría sobre este libro sería que tal vez faltó un poco de edición, porque en cada relato, en cada ensayo, hay varios puntos cumbres en los que podrías amarrar con fuerza y cerrar las reflexiones y dejarlo así de contundente. Pero lo que ocurre es que lo comenta y después lo vuelve a comentar y vuelve a decir el mismo punto. Entonces puede que para algunas personas pueda sonar un poco reiterativo y eso hace perder, sí, la contundencia, pero aún así creo que es un muy buen trabajo. Persuasión, Jane Austen, Gran Bretaña. Creo que este es uno de los trabajos más maduros que tiene Jane hasta el momento de los que le he podido leer. Se nota la contundencia y la crítica que hace sobre el haber de la mujer, sobre todo en la categorización que les encanta hacer desde las sociedades a las individuas por su mayor rasgo que le puedan considerar como eres la bonita, eres la inteligente, eres la modosita, eres la no femenina, eres la algo. Y a partir de ahí construye personajes que parecía que se amoldaran en ello, pero también se extienden a esas limitaciones que justo les quieren asignar. Es interesante cómo el único personaje joven que se casa y empieza a tener progenie coloca en la mesa por qué a ella se le juzga tanto de que no quiere ejercer su maternidad de una forma convencional y de que quiere tener diversiones y descansos y no tener que preocuparse de ello, a la vez que eso sí es una opción para su pareja, como los hombres pueden elegir no ejercer su paternidad y la sociedad no les va a castigar. Creo que se ve una lucidez profunda sobre la sociedad en la que Jane se desenvolvía y me parece fabuloso. Tal vez es una de sus obras menos graciosas, es aguda, es sarcástica, pero ya son giros maduros, tal vez también porque su protagonista lo es. Paradise Kiss, número 1, Aiyazawa, Japón. Esta mangaka es ampliamente conocida por su trabajo más famoso que es Nana y nos tiene habituados justo a entornos súper bellos y dedicados. Tiene un montón de
detalles añadidos. La estética de los personajes siempre es fabulosa, no solamente por la figura en sí, sino por todos los accesorios, vestimenta, peinados y costumbres y características que le va añadiendo a cada uno, de tal manera que tienes mucha solidez de quiénes son los personajes, qué es lo que hacen, por qué, cuáles van a ser sus heridas o sus fallas más recurrentes. Así que creo que todas sus obras son bastante disfrutables. En el caso de Paradise, ya lo había leído hace bastantes años en línea, pero recién acaban de sacar las publicaciones en físico. Son solo 5 tomos, así que decidí hacerme de ellos. Bajo este título nos cuenta la historia de un personaje femenino principal que está muy acostumbrada a ir a favor de la corriente porque es lo que le han indicado toda la vida que es el deber ser, que es ir a la escuela, que es presentar un examen a la universidad, hacer una gran carrera, trabajar, ganar dinero, todos estos parámetros que la cultura japonesa los pone como sí o sí, como elementos de éxito porque realmente hay una disciplina y forma muy estricta de ver la vida. Así que lo que aquí Aiyazawa decide contarnos es cómo un personaje así de voluble en cuestión a las decisiones de su propia vida se encuentra este grupo fantástico que están plenamente en el arte de la moda, con una estética fabulosa y que están persiguiendo sus sueños de una manera muy real, así que le hace cuestionarse su propia vida. Es un trabajo muy bello y creo que a esta mangaka siempre es un sí de recomendación absoluto. Diario del Dolor, María Luisa Puga, México. Este libro es un memoir que María Luisa escribió a modo de diario, en el que plasma parte de sus vivencias después de un diagnóstico médico que le va alejando del dominio sobre su cuerpo. Es donde María Luisa establece este monólogo con el dolor y trata ella de dilucidar o de establecerlo, de entenderlo en su vida y de cómo este ya se ha instalado. Y yo me sentía un poco como intrusa mientras lo iba leyendo porque no puedo decir que estás leyendo un diálogo porque sería entender lo que le está ocurriendo a la otra entidad o cómo está ejerciéndose. Le despierta, le incomoda, le recuerda cada instante que está presente y atravesando su cuerpo. ¿Cuántas eran las limitaciones que se le iban ejerciendo? Esa parte es muda, así que solo tienes sus intentos de articular que puede vivir con el dolor, que puede incluso abrazarle y tenerle ternura, renunciar al odio y comprender que no es un causante, sino justo es el eco de una situación. En mi caso he acompañado a personas que han pasado por dolor crónico, yo también lo he vivido, y es difícil llegar a ese punto en el que puedes completamente abrazar la situación. Creo que se requiere de muchos procesos que se viven en ti y estos no están plasmados en el libro, así que solo te detona mucha empatía y es de esos instantes en los que callas y solo escuchas a la persona y sabes que no te está contando todo y respetas eso y piensas que no puedes darle ninguna palabra de aliento. Y no es porque te corresponda, pero pues a lo mejor quisieras hacerlo porque esta persona te es querida o quisieras ayudarle un tantito nomás. En fin, es extraño ser esta persona espectadora tardía, ahí escudriñando procesos personales. Jules, Diego de Muir, Bélgica. Este libro lo vas a encontrar catalogado como infantil, pero creo que es tremendamente universal, porque habla de las heridas que nos autoinfligimos con tratar de encajar en cualquier sitio, de que tratamos de evadir el dolor y a veces nos causamos un daño mayor negándonos, nos recortamos, cercenamos, arrancamos. Es un libro de muy poquitas páginas, pero creo que no habrá persona que le pueda dejar indiferente. Es crudo, tiene una gráfica muy bonita, como de piezas de madera. Estoy pensando a qué personas sería urgente primero lo leyesen, si las infancias y adolescencias, porque son las más fáciles de caer en esta parte de omitirse y de romperse, o justo cada persona adulta que trae cicatrices, pero sobre todo aquellas personas que están deseosas de participar en la educación y el amor a las infancias. Hoshi Mamoru Inu y Soku Hoshi Mamoru Inu de Takashi Murakami, Japón. Esta obra está comprendida en 2 mangas.
El primero lo puedes leer completamente como standalone. Entiendo que el segundo surgió en respuesta a esta ola de recepción que tuvo el proyecto y a modo de un cierre y de añadir otras historias. Creo que es una obra súper bonita, completamente sensible, se nota el amor que se ha colocado en él y es algo muy lindo de ver. Las expresiones y movimientos que el mangaka le añade a los perritos son muy bellos. En realidad sabes que ama a estos animalitos y que les mira con bastante detalle, por eso les puede plasmar tan bonito. Y bueno, aquí está el warning que debes de saber sobre la obra. Si tú amas a los perritos, esto te va a pegar y te va a doler bastante. Pero quiero que sepas que vas a estar bien. Es muy lindo y es muy doloroso, como puede ser cualquier historia cuando tienes a un pequeñín. Muchas veces creemos que son los seres humanos quienes les salvan y les cuidan y les proveen un hogar, pero lo cierto es que son ellos quienes nos salvan de la rutina, de la soledad y que te acompañan en la incertidumbre, en su silencio y en sus ojitos de total empatía, esperando que tú estés bien. Espero mucho que después de leerlo puedas tener a alguien a quien abrazar, ya sea una persona querida, o un perrito, o un gatito, o que te abraces a ti. Momo, Michelende, Alemania. Este es tal vez el libro que más he releído en mi vida. Le encontré estando en la universidad y desde entonces creo que ha sido un norte muy importante para mí. Está catalogado como infantil, pero que no te engañen sus cubiertas, porque aunque nos narra la historia de una niña con un pequeño y sensible don que es el de saber escuchar, emprende uno de los mayores desafíos que creo que la humanidad lleva al día con día. Alguna vez leí que este libro le tomó bastantes años a su autor llevarlo a cabo y entiendo por qué. Aunque es escrito con mucha intencionalidad para las infancias y adolescencias que le puedan encontrar, es una carta de amor para todas las personas adultas que hablan esos espacios sensibles para disfrutar de las cosas más pequeñas pero más inmensas y de que la mayor generosidad que podemos entregar a otras personas es el disfrutarles y el del vivir el momento de forma consciente y tranquila, sin acelerarnos. Esta historia siempre me deja muy conmovida y me ayuda tanto a frenar en este mundo tan caótico que nos exige y que nos demanda y que nos mide, cuantifica y nos encuentra aún así como personas defectuosas. Tienes que ser productivo todo el tiempo, tienes que entregar, sumar, restar y multiplicarte aún en tus espacios de descanso y de disfrute. Momo me ha salvado muchísimas veces. Todas las personas que me han conocido me han escuchado hablar de este libro y es el que tal vez más veces he obsequiado. Espero mucho que le puedas encontrar. Y eso es todo por el video. Muchas gracias por el inmenso tiempo de ver, pero sobre todo de escuchar. Bye.